Conversamos de actualidad y política a esta hora, acá en Mesa Central 8:45. Jorge Pirincho Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Francisco Covarrubias, buenos días. Muy buenos días. Francisco Covarrubias, ¿se volvió a trabajar con Francisco? No. La semana pasada no estuvo, ¿te acuerdas? Estaba bueno. chistosito la semana pasada. No, pero es que inventáis, que andáis en una cosa. Ayer la María José Nodón le prestó ropa, dijo que efectivamente estaba en una cosa académica. Bueno, pero ¿dónde trabaja la María José? En la Ah, ya, misma bueno. universidad, pues ya. Sí, Tacho hace testigo. Oye, lávense la boca porque firmamos la red de artes liberales latinoamericanas, nada menos en Santiago Toma. de Chile. Ahí tienen. ¿La red de qué? ¿La red? Latinoamericana de artes liberales artes con liberales. las 4 grandes universidades latinoamericanas. Y usted, No, eso solo se compara a la reunión donde está el presidente con Nicolás Maduro en Brasilia. bueno, eso es parte de la joyita que quería. Joyita de la semana, Francisco Covarrubias. Traía 4 joyitas porque la semana Cuatro. antes pasada me dijeron que eran malas mis joyitas, etcétera. Entonces, Ya. traía 4, pero voy a Enuncia. Claro, voy a denunciar. Maduro en la cumbre. O sea, joyitas que no fueron esta semana. Maduro en la cumbre. ¿Cierto? Qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Pero si es presidente de prestarle Venezuela? ropa. El discurso ayer de Lula, digamos, la palabra en brasilero es vergoña. ¿Ah? Vergoña, vergüenza. Diciendo que esto era que Maduro tiene que, en el fondo, explicar mejor lo que está haciendo. Vergüenza. Yo creo que a un tirano como Maduro hay que excluirlo simplemente. Pero no tenemos tiempo para esa joyita. Claro. La segunda joyita que quería hacer es, hoy día, titular del Mercurio, el Partido Comunista llamando a la vía del hecho, ¿cierto? Ustedes lo vieron, que en el fondo, en el Mercurio hoy día, en el titular, dice que, voy a leer textual la palabra, el PC propone la vía del derecho o de los hechos para tener avances sociales. Yo creo que eso también es una joyita porque ya vimos lo que significó la vía de los hechos el año 2019 y tantas veces con el Partido Comunista. Pero tampoco tenemos tiempo para eso. Y lo tercero, joyita que tampoco tenemos tiempo, es para ver un poco las elecciones españolas porque también significó un elemento bien clave. A lo mejor tenemos tiempo después en el segundo bloque, pero... Marilyn Luders habló de eso en el Sí, bloque anterior. pero hay que juntarlo con la elección italiana. La elección italiana, y que pasó lo mismo, básicamente, arrasó la derecha. Arrasó. Lugares comunistas como Emilia Romagna, Toscana, pero hoy día se tiñó de derecha. Pero vamos entonces a la joyita que sí me interesa, que es lo de Cristian Larraín. El ex subsecretario de Previsión Social. El subsecretario de Previsión Social. La historia yo creo que está en desarrollo, pero las explicaciones de la moneda han sido muy malas. Es decir, la ministra Jara dice que su salida es por conductas no del todo apropiadas. Eso lo dijo ayer en la conferencia de prensa después de la aprobación del salario mínimo. Claro, conductas no del todo apropiadas. A lo cual después la ministra de la Mujer o de Género, De las dos cosas. de las dos cosas, Antonio dice que Orellana. acá el presidente usó su prerrogativa. ¿Cómo? Entonces, el presidente usó su prerrogativa. ¿Qué significa su prerrogativa de qué? ¿Está Un juzgando? funcionario de confianza. Claro, A pero eso se refiere, ¿no? Pero está juzgando, ¿cuál es la prerrogativa que está usando el presidente? Después, la ministra dice La que confianza, si no es tan raro eso. la ministra dice que instauró un sumario una vez que ya salió la persona del cargo. Y, Ayer se instauró el sumario. y el subsecretario... ¿Se le puede hacer un sumario a alguien que ya echaste? Sí, porque si no tienen que mantenerlo, ese es ¿Sí? el problema. No tienen que suspender, pero dejar adentro. Ok. Y por eso no se lo hicieron. Pero el trasfondo que hay que aclarar, porque la verdad es que todo pinta de una manera un poco oscura, es que el afectado o el supuesto afectado o el supuesto, agresor que haya dicho esta frase, pero dice que en el fondo la ministra Jara dejó de hablarle al subsecretario después de un seminario que hubo de Pricewaterhouse en la cual él dijo que las cuentas nacionales estaban muertas. Yo creo que esto es parte de la política, es verdad, pero creo que aquí está la honra de una persona que yo creo que si hay una acusación es posible, pero tiene que saberse quién se la dijo, quién la hizo, dónde fue, cuándo, etcétera. Y esto de las conductas no del todo apropiadas parece ser o una vendetta o parte de la conducta de la cancelación. No sé. Yo creo que hay muchas dudas. Te declaras incompetente en esa última Pero hay muchas dudas. disyuntiva. ¿Pirincho? Hay varios temas en esto. ¿Te cara deprimido, Pirincho, con este tema? No, y todo bien complicado. Lo primero, vamos a partir por las lateralidades, porque este gobierno se esfuerza en opacar y sumergir sus buenas noticias, es decir,
que toda esta polémica ocurra el mismo día en que finalmente se logra aprobar el salario mínimo, que era otra de las cuestiones que esta administración tenía en carpeta, y particularmente la ministra Jara, es francamente incomprensible. Pero saliendo a las lateralidades, yo creo que aquí hay tres cosas que es importante apuntar, porque como decía Francisco, y como suelen decir los periodistas en este clásico lugar común, esta es una noticia en desarrollo. Lo primero es que nadie en el gobierno ha hablado de acoso o abuso sexual como se sugirió en algunos medios de prensa por trascendidos. Es decir, lo que hemos escuchado oficialmente del gobierno es lo que acaba de leer Francisco, que fueron no del todo apropiadas. En el ámbito laboral, una cosa así, sí. Lo cual no constituye un delito, y por lo tanto esto es un elemento bien relevante, porque a diferencia de los otros casos, para qué decir de abuso sexual, en fin, que sí constituyen delitos, recordemos que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cuando han tomado conocimiento de un delito, más todavía cuando está en el ámbito o esfera de sus atribuciones o influencias. Ahora, disculpa, la especie, yo no quiero defender aquí al de la tercera, pero la especie de que esto se trataba de una denuncia por acoso sexual salió de una fuente enterada del asunto que seguramente no fue la raíz, digamos. Por eso estoy diciendo. O sea, de alguna parte salió, digamos. Lo primero que estoy constatando, después vamos a ir a las intenciones, de que oficialmente no se ha esgrimido nunca esa razón, lo cual, de haber sido distinto, hubiera obligado a la ministra y a otros funcionarios públicos a poner estos antecedentes en conocimiento de los órganos jurisdiccionales del caso. Lo segundo es que los subsecretarios son funcionarios de confianza política del presidente, Claro. Razón por la cual, nuevamente en el borde, Antonio Orellana tiene razón. El presidente hizo uso de sus atribuciones, y sus atribuciones, absolutamente discrecional y no fundada, es poder nombrar y remover ministros y subsecretarios sin preguntarle a nadie. Lo tercero es que efectivamente se puede hacer un sumario respecto de los funcionarios incluso de confianza. Sin embargo, de haber iniciado el sumario antes del despido o la renuncia del subsecretario, probablemente hubieran tenido que mantenerlo a la espera de la resolución de ese sumario. ¿Qué hay aquí detrás? Lo primero es que hay una evidente disputa. Espera. ¿Y qué pasa entonces si el sumario dice, o sea, que no hay ningún antecedente que inculpe a la persona despedida? Eso es lo más... ¿Hay que reintegrarlo? No, eso es lo más agraviante para el subsecretario, porque siendo un funcionario de confianza, a diferencia de un funcionario de planta o de contrata, la resolución del sumario solamente habla de que no cometió, en el caso de ser absuelto, o no estuvo ni cerca de estas conductas impropias, pero el presidente perfectamente, por eso, por cualquier otra razón, le puede pedir la renuncia, y por lo tanto original. No está obligado a reincorporar. O sea, es por el honor nomás. Exacto. En ese caso. Ya. Yo tengo la impresión, y qué bueno que lo dijiste, que la razón por la cual se instruye el sumario y después de su salida justamente tiene que ver con la toletole y la presión y la confusión que se arma. La toletole era una frase que no escuchaba hace muchos años. Para que vea. La toletole. Para que vea la experiencia, la edad. De relator deportivo de los Pedro años Carcuro, 80. Exactamente. Y que tiene que ver más bien con tratar de hacer contención de año y cerrar este proceso, o intentar cerrar la mejor forma. ¿Qué es lo que realmente creo yo aquí está ocurriendo? Lo primero es que hay una evidente disputa, y por todos conocida, entre el ex subsecretario y la ministra, que no solamente se remonta a ese seminario de Pricewaterhouse donde el ex subsecretario da por muerta las cuentas nacionales, que era uno de los pilares de la reforma del gobierno, sino porque se le reprocha al ex subsecretario haber iniciado un conjunto de negociaciones con los parlamentarios a espaldas de la ministra, se dice en el Ministerio del Trabajo, o sin la anuencia oficial, siendo él una persona que era vista más bien como más negociador que la ministra, es decir, él sería una paloma y la ministra sería un halcón en o el un caso, gavilán, o un gavilán, a ponerlo en términos de Paula en el caso del proyecto. Ahora,
Lo peor de todo esto es que el ex subsecretario, de manera muy decidida, sale a enfrentar esto urbe torbi, y ayer a partir de las 6 de la tarde empezó a dar todo tipo de entrevistas justamente para hacer el punto de que su salida, que no es una salida ilegítima, porque está en la atribución del presidente, más todavía si tuvo una diferencia con la ministra, no tenía nada que ver con algo que no fuera justamente eso. Claro. Y que por lo tanto esto era un infundio que tenía que ver con desacreditarlo, con cancelarlo. Y lo peor de todo es que esto no parece nuevo. Recordarán, y lo discutimos aquí en este programa, a propósito del episodio de una ex Seremi que tuvo una disputa con el Ministerio de Planificación y particularmente con el ministro Giorgio Jackson, donde nuevamente una disputa política terminaba presentada como una negligencia grave e inexcusable de esta funcionaria que no había denunciado una determinada acción que era constitutiva de delito. Entonces se empieza a instalar la idea de que la manera de justificar públicamente ciertas disputas entre ministros y otros funcionarios tiene que ver con imputarles conductas que no se han logrado sostener en los hechos, pero que además poco y nada tienen que ver con el trasfondo de la discusión y que son bastante denigratorias para las personas que están saliendo. Como esa sospecha está, y todavía no sabemos exactamente qué ocurrió, a mí me parece que la forma de actuar del gobierno y las explicaciones de la ministra son absolutamente insuficientes. Es decir, aquí hubo un trascendido de prensa por fuentes del propio ministerio, hay un alegato y una acusación gravísima del ex subsecretario que se le están imputando acciones que poco y nada tienen que ver con lo que ocurrió, y me parece que lo que ha dicho el gobierno debe ser bastante más contundente, clarificador y transparente de lo que se ha expresado hasta ahora. El relato en la andanada que hace Cristian Larraín respecto de esto, en la tercera, le pregunta el periodista Martín Brown, le dice, ¿cómo fue la cosa? Entonces la ministra me llama después de una reunión, en fin, dice, mire, se tiene que ir, le tengo que pedir la renuncia porque hay una denuncia de acoso sexual contra usted. Y después el relato es escalofriante porque dice, le digo, ministro, ¿usted me puede decir los antecedentes? Entonces me dice, entre los dos no se puede porque es secreto. ¿Quién está haciendo la denuncia?, pregunto yo. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué hice? ¿Hay una foto en contra mía? ¿Hay no sé algo? Y me dice, no se puede saber porque es secreto. Esto es lo más parecido a Kafka, digamos. Entonces yo insisto, ¿pero cómo? Yo no tengo ningún problema. Estoy a disposición, entiendo que los cargos están a disposición del presidente, pero por lo menos ¿de qué se trata? No hay, me pidieron la renuncia, no hay alternativa. Ese diálogo es bien demoledor. Y si le creemos al subsecretario, él dice que la ministra le dice que hay un cargo de acoso sexual, que después, sí, después dice, ya deja de aparecer en la escena y pasa a conductas no del todo apropiadas, que es muy, muy distinto, digamos. Puede parecer parecido, no tiene nada que ver. Con precisión en CNN, ayer el ex subsecretario dijo que la ministra le había pedido que se fuera por una denuncia por acoso sexual, claro, pero que le agregó que esa denuncia por acoso sexual era por uso del lenguaje inadecuado o de carácter sexual. En público. Sí, solo para precisar. Si incluso hemos de creerle completamente la versión al ex subsecretario, la denuncia por acoso sexual sería por una declaración verbal, no por otra cosa, que también en ciertas condiciones evidentemente configura a acoso sexual, pero no estamos hablando de lo primero que muchos de nosotros se nos pasó por la cabeza, de un hostigamiento permanente en relación a una determinada funcionaria, en fin. Claro, algo grave porque está echando a un subsecretario, digamos. Ahora, déjame decirte una cuestión que no es muy popular para los tiempos del Me Too, y que tiene que ver con cualquiera sea la resolución de este caso, la honra y el prestigio del ex subsecretario ha sufrido, a mí me parece, un daño irreparable. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se hacen sobre todo este tipo de denuncias de carácter público es que ni el fallo de la Corte Celestial podrá finalmente en algún sentido reponer no solo el mal rato, sino que el desprestigio. Ahora, esto es una persona casada, con hijos,
Y por lo tanto yo entiendo, sin juzgar qué es lo que ocurrió y cuál va a ser la resolución final, entiendo la desesperación que lo llevó ayer a hablar. Sí, no, y a mí me parece que comunicacionalmente lo hizo bien. O sea, la recomendación clásica para una persona que despiden de un ministerio, de un cargo político, es quédate callado, porque en general siempre las declaraciones terminan siendo bien contraproducentes. Lo vimos recientemente con el ministro García, la ex ministro Rejola, que aparecen unas declaraciones que terminan siendo siempre contraproducentes. Sin embargo, en este caso, ante una acusación, a mí me parece lo lógico es que si él tiene la convicción de que no hizo nada, hiciera lo que hizo, digamos, que se paseó por todos los canales, se paseó por todos los diarios diciendo, digamos, su versión. Yo creo que efectivamente esto empaña, podemos discutir el fondo, porque ahí yo también la podría haber traído de joyita respecto a los 500.000 pesos del salario mínimo, pero evidentemente un intento político de posicionar al gobierno en torno a este tema, que se ve opacado obviamente respecto a esta situación, y yo creo que hoy día va a ser el tema de conversación, no queda otra, porque están demasiados, sí, pues hay demasiados cabos sueltos. Claro, demasiadas preguntas por contestar. 9:1. Estamos con Francisco Covarrubias, con Pirincho Navarrete. Y todo esto a 2 días del discurso del 1 de junio. Así es. Un timing perfecto. Exactamente. No podía ser mejor. Y Pirincho zafó de su joyita. Quien traía una cosa muy de segundo orden. Es una joyita después que te tiraste un listado de not joyitas en los primeros 3, la verdad not que... joyita. Está buena, esas son joyitas vegetales. Sí. Not joyitas. Te voy a tomar ese punto. En el siguiente bloque se une Quique Mujica, esta conversación de actualidad y política acá en Mesa Central con Pirincho Navarrete y Francisco Covarrubias. Estamos en Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política a esta hora acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias, con Jorge Navarrete y con Quique Mujica a partir de este momento. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, nos concentramos en la joyita de Francisco Covarrubias, tuvo varias en realidad, pero la principal sobre la salida del subsecretario de Previsión Social, que deja muchos flacos sueltos, ¿no? Sí, yo anoche le escribí a gente que conoce del tema del estatuto administrativo, gente del gobierno, ¿ya? Y me dicen que no es posible hacer un sumario para una persona que está renunciada. ¿Así, Sí, la persona, según el estatuto administrativo, la persona que renuncia, chao, se acabó el tema, y este sumario que anuncia... La ministra lo anunció ayer. ¿Ah? La ministra lo anunció ayer porque supuestamente si hacía el sumario antes tenía que mantenerse en el cargo hasta que terminara el sumario. Porque no lo puedo hacer después. Claro. Entonces... Y si el sumario arriba, por ejemplo, a que el señor Larraín no es culpable, ¿qué van a hacer? Claro. ¿Incorporarlo? No, eso está absolutamente claro, lo preguntó Iván, tratándose de un funcionario de exclusiva confianza, en este caso el presidente de la República, no tiene que esgrimir ninguna razón para ni nombrarlo ni expedirlo, razón por la cual, dejemos en paréntesis si se puede o no se puede hacer el sumario. Si se hace un sumario y es culpado completamente de todos los cargos, no significa nada que tenga que ser reincorporado a sus funciones. Lo más importante sería, me imagino yo, en interés del propio ex subsecretario, es resolver su honra y aclarar los hechos. Sí, corrígeme si ahora algo, tengo una duda respecto a lo que acabas de plantear. En el colaborativo de lo que mencionaste tú, yo pregunté si el subsecretario era cargo de confianza. Me dicen, no, es jefe de servicio. Es que eso es otra cosa. Y los subsecretarios son efectivamente los jefes de servicio, los que están a cargo de las distintas reparticiones, los ministerios, los que firman y representan legalmente. Pero su nombramiento y su remoción es una facultad exclusiva del presidente o presidenta de la República. La duda que yo tengo, pero me imagino que está bien reporteado por el Quique, es que yo creo que contra todo funcionario público puede iniciarse un sumario, incluso creo después de que dejó formalmente el cargo, pero tendríamos que aclararlo por algún otro administrativista que nos dé luz al respecto. Sería bueno tenerlo, porque yo la versión que tengo es que no pueden sumarearlo, o sea que esto... Además, pregunté, ¿y si le hacen una investigación? Sí, puede haber una investigación interna para ver a los perjudicados, pero el riesgo está que... Perdón la tintería. Hay dos cosas que son distintas y quizás la ministra no fue precisa. Los sumarios son procedimientos con nombre y apellido. Por ejemplo, en este caso, Iván Valenzuela. La investigación sumaria
¿Se lo podemos hacer a Francisco mejor? O a Francisco, el sumario. La investigación sumaria no tiene en la instrucción de la investigación un determinado imputado o presunto culpable, sino para investigar un hecho donde pueden salir responsabilidades individuales. ¿Ya? Habría que aclarar entonces si es que la ministra instruyó un sumario o instruyó una investigación sumaria, que me suena más coherente con lo que está ocurriendo. Claro, puede ser, porque capaz que ocupó mal el término, porque el término y me dieron el artículo que dice no se puede sumariar. Ahora, dicho esto, creo que... Para hacer solo el parangón, Sí. investigación sumaria sería como esas querellas contra quienes resultan responsables. Que nunca han encontrado un responsable. Claro, no, dicho esto, lo que uno está esperando hasta ahora, porque ayer no alcanzamos a reportearlo, es que van a tener que explicitar, obviamente que cuidando el nombre de la víctima o de las víctimas. Claro, tienen que contar cuál fue el hecho. ¿Cuál fue el hecho que amerita sacar a una persona de la primera línea del gobierno, si un subsecretario? Y no por razones legales, por razones, por razones políticas, por porque razones exacto. Si de fe pública. si las razones son políticas, es decir, es perfectamente posible que el gobierno considere que la posición del subsecretario Larraín era incompatible con su programa de gobierno. Perfecto, ¿cierto? Perfecto. Entonces lo puede decir, ¿sabe qué va, señor? Se va, porque no Claro. está de acuerdo con el gobierno. Eso es legítimo. Uno podrá ser partidario de la postura del subsecretario o de la ministra, pero es legítimo. Pero digamos, tirar esta acusación que después se recoge, y después que hay sumario, pero después que no hay sumario, y después fueron conductas inapropiadas, y después fue... Lenguaje sexual. lenguaje. Entonces, yo creo que todo eso empaña y enloda una situación bien compleja. Sobre todo teniendo en cuenta que este gobierno ha sido particularmente tajante, drástico y sin titubeo a la hora de denunciar las acusaciones de abuso sexual sin eufemismo ni ambigüedades, porque aquí hemos tenido acoso, abuso, conductas no positivas, que es cualquier cosa. Ahora, el propio presidente se vio involucrado. ¿Se acuerdan cuando era candidato que también se generó una controversia en torno a una denuncia? Claro, una denuncia. sin la ¿te acuerdas? consecuencia política de despedir a alguien o pedirle su renuncia a partir de una denuncia. Entonces, Es que a propósito de eso hay algo que me extraña y lo digo en la mayor responsabilidad. Este ha sido un gobierno que se declara profundamente feminista y que este tipo de conductas o de hechos, por razones obvias, son inaceptables y la ha perseguido y con especial ahínco. A mí lo que me extraña un poco a la fecha es el silencio de la ministra Orellana. Ministro Orellana que recordemos tuvo un papel bien activo, por ejemplo, en evitar la llegada de Felipe Berrío al Ministerio de la Vivienda cuando se discutía respecto de conductas impropias por parte del ex jesuita. Y también tuvo un rol activo cuando iban a nombrar al fiscal Valencia. Efectivamente, que el otro caso que quiero nombrar a propósito de casos que en el ejercicio profesional el actual fiscal nacional había llevado adelante, y en este caso, tratándose de un funcionario de la primera línea, de un ex subsecretario, con además un nivel de protagonismo muy relevante en la tramitación y discusión de probablemente la gran reforma estructural que debe y tiene pendiente este gobierno, que no haya un pronunciamiento más explícito. Ahora, lo que pasa es que el gobierno deja la situación deja en un pésimo lugar a la ministra Jara y a la ministra Orellana, porque ¿qué hace la ministra Orellana ahora? Sale y dice y reconoce que aquí hay una denuncia por acoso sexual cuando el gobierno se ha ido negativa prácticamente todo el tiempo, porque lo que ha dicho la ¿por qué no lo hizo son las antes? conductas inapropiadas. Y si es así, ¿por qué no lo hizo antes? porque Exactamente. si algo que hemos aprendido de la ministra Orellana y de este gobierno para bien, que no hay abusos ni abusitos, son todos abusos. todos abusos, no exacto. hay abusitos, o sea, no es que se pase un poquito, que no es tan grave, que solamente vamos a hacer todo esto público con vehemencia y drasticidad cuando es un abuso grave, pero si es un piropo ordinario, grosero, no vamos a hacer nada. No, pues hemos aprendido que hay tolerancia cero. Claro, que hemos aprendido que perro que ladra y no muerde también es acoso. Entonces, lo que me llama la atención que con todo lo que dice Pirincho, no hay un pronunciamiento siendo martes ya. Ahora, y esto pasó el jueves. yo creo que no tiene cómo. ¿Qué hace ahora la ministra?
Lo que Te pasa dice, sí, mire, sí, efectivamente lo echaron por una denuncia de acoso sexual, es que eso es lo y que- no hicimos sumario, es que y no, eso- claro, y es no que- le dijimos quién, perdona, y no le dijimos quién era el acusado, y ni de qué se lo acusaba. Es que eso justamente es lo que abona a toda la sospecha de lo que está ocurriendo, porque la única funcionaria pública y de alto nivel que ha hecho referencia a este caso es la ministra Jara, y que dice dos cosas que, si bien no son incompatibles, ninguna de las dos cosas queda suficientemente aclarada. Perdió la confianza política, por una parte, Claro. y eventualmente habría incurrido en conductas no apropiadas. Creo que esa es la frase Se textual. incurrió en algunas conductas que no eran del todo positivas, y el gobierno tiene que velar Sí, por pero un estándar en el cual la convivencia laboral sea debidamente resguardada. Ya, pero- Esa es la espera, frase Si completa. eso tiene una connotación de carácter sexual o de un cierto abuso respecto de una funcionaria o de una colega mujer, y esto lo sabía el gobierno hace un buen tiempo, y desde el jueves se materializa la renuncia del ex subsecretario, lo raro es que este gobierno, con esta vocación y siendo tan categórico en esta materia, primero no tenga una versión más clara y precisa de qué es lo que exactamente aquí ocurrió, y segundo, como sea, el pronunciamiento para ser coherente y consistente con cuál ha declarado es su vocación. Porque, perdón, la versión de la reina es la siguiente, de la reina, y todo esto que estamos, yo por lo menos, más que afirmar tajante cuestiones contra el gobierno, lo que estoy haciéndome preguntas, ¿por Sí. qué no han hablado y por Es qué que no eso han es lo- contado? eso es Esa es la exactamente el pregunta, problema. y como no me la han respondido, la tengo que hacer. Y necesariamente hoy día van a tener que aclarar todo Claro, esto que estamos hablando. porque, Pero ¿cuáles son tus preguntas? No, mira, no. Cuando la Raín cuenta que va a reunirse con la ministra, o sea, tiene una reunión el viernes, después de la reunión, sale la reunión, la ministra lo llama por teléfono, le dice, sube a mi oficina o anda a mi oficina, va a la oficina y le dice, estás despedido, tienes que pedir la renuncia porque abuso, usa la palabra, perdón, acoso sexual. Acoso sexual. La Esa es primera vez que le esa dice, es la- eso esa es lo que dice la reina. reina. Exacto. Y después de una insistencia 3 veces, la reina decía, pero ¿quién puso la denuncia y cuál es la denuncia concreta? La ministra le dice, la tercera insistencia, según la reina, dice, uso de lenguaje de connotación sexual. Uso de lenguaje de connotación Eso sexual. fue lo que dijo el CNN Ya, ayer. eso puede ser desde un piropo Inadecuado ordinario, en público, claro. un garabato, un chiste cochino, y puede ser que 10 personas que estaban ahí se sintieron ofendidos por el garabato, pero ninguno, el garabato, el chiste no iba dirigido a ninguno, A o sea, no hay ninguno. víctimas, sino que víctimas de la situación, pero eso, y las conductas no de todo positivas, cuando a la ministra Jara le preguntan en el punto de prensa, ya esto digerido, masticado, me imagino con manejo ya crisis. Claro. O sea, tenemos un problema porque este señor ha dado 2 entrevistas y va para la tercera. Ya Ministra, había le dado van a 2 meses. le van a preguntar en la tarde Claro, por iba a esto. CNN en la tarde, ya había dado Bio Bio y la tercera. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir la verdad? Bueno, acoso sexual, abuso sexual, un chiste cochino, Conducta, o conducta no, todo no del positiva. todo positiva. Bueno. Francisco Corre. No, yo creo que el punto, las preguntas ya están lanzadas y están, digamos, deben ser aclaradas durante el día, supongo. Lo que yo me pregunto finalmente es el fondo. Y tenemos una reforma previsional, no olvidamos que tenemos una reforma previsional en curso que está absolutamente empantanada, donde el subsecretario Larraín parecía ser un posible puente entre gobierno y oposición, y que sin embargo esto también pone un manto de duda respecto a qué posibilidad existe de avanzar, porque en el fondo, ¿cuál habría sido la razón fundamental de la pelea entre la ministra y el subsecretario? Que el subsecretario reconoció lo obvio, las cuentas nacionales no tienen ninguna viabilidad de ser aprobadas. Y ahí le aplicó ley del hielo. Dijo una cosa más, ayer en CNN le dijo a Nicolás Paut, que lo estaba entrevistando, le dijo que él había diseñado el plan B, que tenía diseñado el plan Claro, B. eso de la fue reforma. sorpresa. Sí. Claro, y dice que cuentas nacionales, él dice esto en el seminario Price Waterhouse, y Sí. que fue el 3 de mayo, y hasta el 9 de mayo no le habló. Hasta la el 9 de ministra. mayo. Y el Entonces- 9 de mayo le habló para retarlo frente a distinta gente. Y otra cosa que dijo Nicolás Paut, que no había dicho, la ministra se comunicó con usted, le dijo Nicolás al subsecretario, me guardo esa respuesta. O sea, ¿habló con usted el fin de semana? Me guardo esa respuesta. Pero todo eso, que tiene razón Francisco, yo creo que es importante separarlo, porque
que haya una diferencia política al interior del gobierno, que el subsecretario haya perdido la confianza de la ministra, del ex subsecretario, de la ministra del presidente, y que esa sea la razón por la cual se tiene que ir, no solo me parece legítimo, sino que totalmente. me parece incluso obvio. Pero Pirincho, pero es que el punto que yo estaba tratando de hacer era que en el fondo parecía ser el puente que permitiera de alguna forma conciliar posiciones. Hoy día se va esa persona, a lo mejor llega otra persona que incluso tiene mayor capacidad, pero no hemos visto esa posibilidad hoy día dentro de la reforma previsional. Está empantanada, no ha habido ningún avance. Los 3 puntos, los 4 puntos, los 5 puntos, los 6 puntos, una FP estatal, o sea, estamos absolutamente, después de años, seguimos otra vez de cero. Bueno, por eso lo más increíble, a propósito de las lateralidades, es que todo este episodio no solamente tapa la cuestión fundamental que introduce una dificultad respecto de lo que viene por delante, insisto, en la reforma que le queda a este gobierno de carácter, entre comillas, estructural y que estaba en el centro de sus preocupaciones y de su programa, sino que en algún sentido también la propia trayectoria de la ministra Jara, que ha sido una ministra extraordinariamente talentosa, que goza de el favoritismo no solamente una parte importante de la opinión pública, sino que su adversario. Cuando hablo de adversario, no solamente hablo de los parlamentarios de derecha, incluso basta escuchar a los empresarios, que sacó 40 horas, que saca ahora salario mínimo, que ha tenido éxitos importantes, y que nadie habla respecto de eso, y todo este programa ha versado sobre una confusión, un estropicio, una mala jugada, y que probablemente va a seguir acompañando el debate a las próximas horas. Es bien incomprensible desde el punto de vista del diseño de gente que se dedica profesionalmente a la actividad política. Ponte tú que la ministra se llevara pésimo con el subsecretario, pero le aparece una denuncia, por diversos motivos aparece una denuncia contra el subsecretario, que amerita el despido, ¿no es cierto? O sea, era tuché. Aquí no me pueden decir nada, alegarme nada, porque hay una denuncia de acoso sexual contra el subsecretario, es decir, me saco encima, estoy hablando, me saco encima del subsecretario, me ahorré dar explicaciones políticas, todo, me lo saco encima. Bueno, si uno tiene ese tuché, bueno, lo exprime políticamente para hacer ver que no hay una acusación, una persecución política, sino que más bien un hecho, como dice el Pirincho. Perdí la confianza, no me gusta, pero fuera de eso, usted tiene una acusación de abuso sexual que en ningún caso es presentable y nosotros tenemos que echarlo, usted fuera ministro, fuera lo que fuere. Pero ni siquiera, o sea, una nebulosa, ahora, 48 horas sin aclarar nada. Para que ocurra algo como lo que tú estás describiendo, tienes que tener un hecho, explicarlo de manera transparente y ser contundente con 3 cosas de las cuales no han ocurrido. Y quiero una vez más recordar el episodio anterior a propósito de la funcionaria del Ministerio de Planificación, una Seremi, si mal no recuerdo, donde terminamos exactamente en lo mismo. Lo que era obvio, que es que una diferencia política termina por ceder, que el subalterno deja el cargo si es que su jefe así lo considera pertinente, y sin embargo todo se enreda porque la razón final por la cual la estaban echando es porque no había hecho una denuncia respecto a una persona que estaba eventualmente a su cargo. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué ocurrió. ¿Qué pasó? Bueno, y ahí hay, si el ex subsecretario quiere escalar el asunto, lo que podría hacer es querellarse. Él dijo que no descartaba acciones legales. Lo que no sé contra quién. Bueno, habría que ver. Contra la única persona que públicamente ha hecho referencia a algo que la ha negado, que es la ministra. Claro. Porque si se querella contra la ministra, la tercera, contra el presidente. Se puede querellar contra la ministra, que le pidió la renuncia, y decirle, ¿sabe qué? Aquí ahora una nota hizo esto. Dígame cuál es dígame en sede judicial, dígame de qué me están acusando. No, una nota al pie de página simplemente respecto al hecho, pero qué difícil además es tener un cargo público de ministro o subsecretario sin tener partido, porque con partido estas cosas son más difíciles, uno queda más defendido, queda más acorazado, y realmente esto queda en el descampado, o sea, queda solo contra el mundo. Lo digo como nota al pie de página, y la otra nota al pie de página era la que estaba comentando anteriormente, reforma previsional, donde no sé si este jueves va a haber algún anuncio del presidente, pero estamos... No parece, ¿No? No parece.
estamos mal. Vamos a ver. Oye, y un tema que dice la tercera hoy día, perdón. Me lo aclaran aquí, Quique, a propósito ¿En el micrófono? A propósito de nuestro WhatsApp colaborativo. Se puede abrir el sumario contra un funcionario renunciado y establecer responsabilidades o ausencia de ellas. Lo que no puede hacer el sumario es sancionarlo si es que ya no es funcionario público. Ya, entonces no. A no ser que Tenía un vuelva a la hecho, 2 administración. abogados y 4 opiniones. Claro. Sí. Y por eso cobramos harto. No, digo que además si el sumario concluye que no es culpable, ¿qué hacen? Nada, pues. Nada. No, digo políticamente. Por el honor, políticamente, No, claro. jurídicamente por el honor políticamente del quedan como afectado. luntos. Sí, Ah. el más interesado a esta altura, mira la paradoja, el más interesado en que se haga un sumario de ser el propio subsecretario, Obvio, ¿no? si es que está absolutamente convencido con la vehemencia que lo expresó ayer de que esto es un completo infundo. Oye, y un dato que tiene la tercera hoy día, es de la tercera. A ver. Dice que ellos llamaron el jueves 25 a la subsecretaría para decirles: es cierto que hay una acusación de acoso sexual contra el subsecretario Larraín. Jueves. Ya. Le dicen en la subsecretaría que no tienen información al respecto. Párrafo aparte, la tercera dice: desde la subsecretaría, ellos supieron en la tercera que llamaron al Ministerio del Trabajo y a la presidencia le dijeron: ya supieron lo de Larraín. Ya se supo. Y la tercera deduce, me imagino con buenas fuentes, que a partir de eso se activa la operación de despedirlo el jueves. Claro, pero en El algún jueves- momento la Larraín dice, Claro. cuando esto, ellos se alarman porque trasciende a la prensa. Claro. Claro. Entonces, alguien filtró a la tercera lo del subsecretario y alguien filtró también el lunes la acusación de abuso de acoso. Esto se supo el lunes. Sí. O sea, hubo 48 horas Claro. donde nadie sabía por qué habían echado a Larraín. Sí, pues. Mm. ¿Cuál? Bien por la tercera también, ¿ah? Bien, hace rato Súper también. bien. Sí. La verdad que sí. A pesar de la editorial del sábado. Ya. Ok. Podríamos haber analizado la editorial del Podríamos sábado, analizar. porque- Sí. Muy dura contra el presidente. Ya, pero Escalona dijo que esto era lo más grave que había visto desde que volvió la democracia. ¿En la editorial del sábado? Sí, pues Escalona ¿De la ve tercera? cada un año ve algo más grave desde que volvió la democracia. Lleva 30 años viendo. ¿Qué sería lo grave, la editorial? La editorial. ¿O la referencia al enojo del presidente? No, la editorial. La editorial. No es así. Pieza recomendable en todo caso para mirarla, para analizarla desde el punto de vista de la relación de los medios con cualquier gobierno. Francisco Covarrubias, recomendación para esta semana. Quiero recomendar un libro que ya fue lanzado hace algún tiempo en España por Editorial Rialp y ahora se va a lanzar en Chile por Editorial Liberalia, que se llama Desempolvando los clásicos, de el filósofo Gerardo Vidal. Es un libro de difusión muy interesante, muy entretenido, que en el fondo lo que hace es analizar la Ilíada, la Odisea, la Eneida y la Divina Comedia. Qué bueno. Y saca en el fondo las conexiones entre Homero, Virgilio y Dante, pero en clave muy actual y en clave muy de difusión. Es un libro grueso, pero muy fácil de leer, muy interesante, así que tanto en su versión española de Rialp o en su versión chilena de Liberalia, creo que es altamente recomendable. De Gerardo Vidal Guzmán, Desempolvando los clásicos. Pirincho Navarrete, recomendación. Oye, mi querido amigo Edmundo Bustos, que dirige las ediciones universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, siempre me manda unos libros. Claro que si no lo recomendáis el micrófono no se oye. Siempre me... Jefe, que me huea con el micrófono. Ya. Siempre Es la naturaleza del medio. No, yo entiendo, está bien. Cuando hagamos esto para la tele, Ok, en el link de tu casa, lo sí, hacemos está sin bien, micrófono. se me da. Estaba diciendo que mi amigo Edmundo Busto, que dirige esta edición universitaria de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica, siempre anda libros muy entretenido y no de lectura habitual. Y en este caso me mandó varias cosas, pero hay una que quiero recomendar que empecé a leer anoche que es encantadora, que se llama El Chile que soñamos, que es una recopilación, no de todas, porque muchos han perdido, de un intercambio epistolar entre Gabriela Mistral y Eduardo Frei Montalva. Mira qué buena. No en la época más gloriosa del expresidente Frei Montalva del año 64 en adelante, sino que de su época más joven, cuando Gabriela Mistral, además recordemos, vivía fuera de Chile y sin embargo mantenía una preocupación muy importante por lo que ocurría en esa época. Si la memoria no me falla, Frei era ministro, puede ser de Ríos,
Y es bien sintomático, primero, algo que se ha perdido a propósito de una cuestión que leí ayer, que las universidades de élite en el mundo iban a volver al lápiz y al papel, iban a dejar los computadores. Las cartas, el tono, el respeto, la profundidad, pero también el cariño que había entre ambos, bien ilustrativo, no solamente de ese Chile, de los dos personajes, así que el Chile que soñamos está en cambio epistolar de Frei Montalva con Gabriela Mistral, y muchas gracias a mi querido Edmundo Bustos. Quique Mujica. Yo quería recomendar para el Cyber Day, o los 3 días que hay, no sé si ustedes ocupan la olla a presión. Sí, mucho. Oye, qué buen invento, ¿ah? No. Yo la vengo descubriendo ahora. Para ser manjar, por de broma. Sí. Yo la vengo descubriendo ahora, porque siempre decían que eran inseguras. Bueno, hay unas ofertas de olla a presión, y además creo que, me la pueden corregir, que es bastante ecológica, porque lo que uno se demora antes de hacer 8 horas un pedazo de carne, una plateada, te demora ahí 1 hora. Ya, Los garbanzos, de las lo que- modernas, dices tú. Claro, Ya. claro, no, vienen con ultra seguridad. Bueno, si hacen mérito, en los próximos programas les puedo dar una receta de un risotto propiamente italiano ¿En olla a presión? en olla a presión, que No te, lo creo. te ahorra Sí. 25 minutos de revolver con ¿Cómo una pronuncia cuchara. este risotto, perdona? Risotto. Risotto. Esa es la yo receta yo de- conozco eso porque yo acompañé a Correo una vez que ustedes no lo acompañaron, yo lo acompañé en la cocina, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro que sí. Yo Oye, lo vi pero hacer- mira, yo te vi hacerlo. Ya, si van a mi casa, yo lo único que les digo que arriba un poco de agua, tiráis unos tarros de leche condensada y que es un manjar que te morís. Mira, garbanzos son 10 minutos. Garbanzo no hay presión, garbanzo 10 minutos. Una plateada, 1 hora. Lenteja, 10 minutos. Papa, 10 minutos. Todo eso se puede hacer rápido, charquicán, Buena. pollo, 15 minutos y queda, pero queda la carne exquisita. Así que olla a presión, muchachos, para salvar el planeta. Greta Thunberg. En la calle Tenderini estaba la casa de la olla a presión, que es el negocio con menos glamour que puede existir. Solo Covarrubias se puede acordar de eso. Ya. La calle Con Tenderini. Francisco Hay varios Covarrubias. que se acuerdan de Tenderini, pero no con la olla de presión. Quiero recordar. No sé Con dónde Pini- andabas metido tú. Con Pinicho- Qué horror. te refieres al héroe de los bomberos. No, digamos, por o sea. supuesto. Oye, esa Pinicho amerita Navarrete. sumario. Yo creo que ese comentario amerita Adiós, sumario por te dio el una farolito conducta rojo, ¿no? inapropiada. Vamos a pasarlo a control y cuadro. Sí. Ya. Pinicho Navarrete, Francisco Covarrubias, Quique Mujica, que tengan un estupendo martes. Buenos días. Chao. Un abrazo a Escuchar para todos y entender todas. mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.